Planes de emergencia y contingencia. Es una disciplina que nos permite identificar la capacidad de respuesta que nosotros como organización debemos tener frente a algún tipo de evento adverso. De manera inicial vamos a poder observar cuál es la normativa legal vigente que se debe aplicar frente a este tipo de sucesos. Dentro del conjunto de leyes y reglamentos relacionados con esta materia está la decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, que básicamente nos habla de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, también de las obligaciones de los empleadores. Dentro del instrumento andino, pues esa decisión aplica a los países miembros de esta comunidad y aquí también vamos a poder observar conceptos y definiciones sobre salud y seguridad en el trabajo. Y las normas que están presentes en este instrumento pues tienen por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo para disminuir o, en el mejor de los casos, eliminar los daños a la salud del trabajador. También está incluida la norma ISO 3864. La norma ISO es una norma que la emplea una organización internacional de estandarización y nos proporciona los diseños para las etiquetas de seguridad de los productos que se utilizan para transmitir información de seguridad relacionada con la instalación, la operación, el uso, el mantenimiento y la eliminación de un producto. También está dentro del Decreto Ejecutivo 2393, que es un reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente. El objetivo pues, de este decreto es la prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. También dentro del Acuerdo Ministerial 135, pues nos habla de las responsabilidades patronales. Aquí se registra, se aprueba y se envía el reporte de las obligaciones laborales. También está incluido que es una obligación del patrono, pues implementar un plan de emergencia y dentro de los planes de emergencia, pues la conformación de las brigadas. También el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, bajo la norma técnica ecuatoriana 439, nos indica de las señales y símbolos de seguridad. Esto con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud frente a cierto tipo de emergencias. También dentro del Acuerdo Ministerial 134 nos menciona el Reglamento de la Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. En el Acuerdo Ministerial 1257, exclusivamente contra incendios, es un reglamento para la prevención, la mitigación y la protección contra incendios. Aquí nos menciona cuál es el ancho de las escaleras que debería tener un edificio, el ancho de las puertas, las rutas de escape, acerca de la señalización, de las iluminaciones de emergencia, entre otras cosas. También la conformación de las brigadas de emergencia cuando supera dentro de la empresa más de 20 trabajadores. También rigen las normativas para la calificación de los equipos de protección personal. La ANSI, OSHA, NIOSH, ISO, NFPA y la norma INEN son normas de organizaciones o institutos de estandarización para el uso de equipos de protección personal basados en estándares y normativas tecnológicas e industriales. Las vamos a ver al final de esta presentación. Los planes de emergencia y contingencia son instrumentos que nos permiten identificar nuestro accionar frente a algún tipo de incidente o accidente que
se pueda generar dentro de las instalaciones de la organización, sea esta de forma natural o a su vez originado por el ser humano. Antes de continuar con el tema de planes de emergencia, es necesario entender algunos conceptos de, para poder identificar dentro de la estructura del plan de emergencias. Entonces, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Es decir, ¿es probable o no que se produzca un incendio y qué consecuencias negativas podría provocar? El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar una lesión o una enfermedad, daño a la propiedad o paralización de un proceso. Un peligro, una condición sería un piso resbaladizo. Es una condición propia de ese, de esa, de ese pasillo, de ese sector. La vulnerabilidad engloba las características y las circunstancias de una comunidad, de un sistema o de un bien, que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Un ejemplo de vulnerabilidad sería un edificio que no esté construido bajo ciertas normas, que no sea sismo resistente, por ejemplo. La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento, de servicios, trastornos sociales y económicos y también daños ambientales. Un ejemplo sería una amenaza, un estar cerca de un volcán activo. Un sismo también puede ser una amenaza. Y una emergencia es un evento al cual se puede responder mediante el uso de recursos disponibles localmente, lo cual implica que no hay necesidad de solicitar asistencia externa. Quiere decir que puede ser solucionado por el mismo personal dentro de una institución. Esa es una emergencia. Ahora bien, ¿qué es un plan de emergencias? Es un procedimiento escrito en el cual se detalla la respuesta adecuada a diversos tipos de emergencia y un componente esencial dentro de los procedimientos de seguridad de una organización. La creación de un plan de emergencias y la formación de los empleados sobre cómo seguirlo puede reducir en gran medida las lesiones de los empleados y los daños a la propiedad y puede también garantizar la seguridad de los visitantes que se encuentren dentro de la organización en el caso de que se suscite una emergencia. La estructura de los planes de emergencia para su elaboración pues consta de 10 pasos que son principales, que los vamos a detallar a continuación. 1. Descripción de la empresa. Aquí va a estar incluida la razón social, el nombre, la dirección, los contactos, la actividad a la que se dedica la empresa, la cantidad de población que está ahí actualmente trabajando, se refiere a los trabajadores, los visitantes, la fecha de elaboración del plan. También se va a incluir los antecedentes, que es el compromiso de la empresa para enfrentar este evento adverso o algún evento adverso. La justificación corresponde a la obligación mediante la normativa de la empresa para crear el plan de emergencias. Los objetivos se refiere a los resultados que se esperan alcanzar con la ejecución del plan. Y los responsables, pues, son quienes se dedican a la elaboración, revisión y la aprobación del plan. En el punto 2 de la identificación de los factores de riesgo, es- se identifica cuáles son los procesos de producción, los años de construcción, las maquinarias y equipos que se usan, qué materia prima, cuáles son los desechos generados producto de la elaboración de algún producto y el tipo de materiales peligrosos que se usados. También se identifican factores externos de acuerdo a la actividad de la empresa, ejemplo, la contaminación, o los factores antrópicos que son causados por el hombre.
En la parte 3 de evaluación de los riesgos detectados, se realiza una evaluación de riesgo de incendio mediante el método MESERI y también de riesgos naturales o antrópicos mediante el método de William Fine o por simple apreciación, dependiendo de la intensidad del mismo. También se realiza una tabla de estimación de daños y pérdidas que podría ocasionar a la empresa y se realiza una priorización del análisis de los riesgos encontrados. En el cuarto punto es una prevención y control de riesgos. Vemos los mecanismos de prevención para el control de los riesgos, tanto naturales como antrópicos, y los recursos actuales con los que cuenta la empresa. Pueden ser un extintor, un detector de humo, detector de gas, un gabinete contra incendios, como se muestra en la imagen. En el quinto punto, pues, se menciona el mantenimiento de los recursos. Está incluido el registro y control adecuado de los recursos contra incendios y el mantenimiento que se debería realizar con las fechas, de acuerdo a los recursos que se tengan disponibles. El punto 6 corresponde al protocolo de alarma, que es básicamente el aviso que se hace de emergencia que cualquier trabajador capacitado puede alertar y activar los medios de aviso que posea la institución. Un ejemplo podría ser los pulsadores de emergencia, y si no se cuenta con los pulsadores de emergencia, se puede hacer mediante un grito de auxilio, mediante un megáfono para dar este aviso de emergencia. Este aviso se lo realiza al jefe inmediato y se realiza mediante los recursos disponibles y se da la información dónde se originó el accidente. Existen tres niveles de aviso de emergencia. Una vez que en el nivel 1, una vez dado el aviso de emergencia, la unidad de seguridad industrial, conjuntamente con el coordinador de emergencias de la empresa, este evaluará la alarma para confirmar o dar por finalizado el conato. El conato se refiere a un incendio pequeño que puede ser controlado por los mismos trabajadores o por la brigada de contraincendios de la organización. En el nivel 2, si la emergencia se afirma, la unidad de seguridad y salud ocupacional o coordinador de emergencias se activa el plan de emergencias. En el nivel 3, si la emergencia se afirma, el coordinador de emergencias activa el plan de respuesta ante emergencias, se activa la cadena de llamadas para la asistencia de organismos especializados, como el Cuerpo de Bomberos o el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos u otros organismos de socorro. En el punto 7 vamos se indica acerca del protocolo de intervención, cómo es la organización y las funciones de las brigadas. Esto vamos a ver en un capítulo siguiente más detalladamente. Cómo están conformadas las brigadas, cómo se realiza la coordinación interinstitucional y cuál es la forma de actuar. Y también se menciona la actuación de rehabilitación de emergencias, es decir, cuando se puede reactivar o volver a las actividades normales luego de un incidente. En el punto 8 se refiere a la evacuación. En la evacuación la decisión la toma el jefe de seguridad de salud y ambiente para determinar el criterio y la cantidad de personal o área a evacuar. Se realiza de acuerdo al grado de la emergencia. Las vías y medios de evacuación. Los medios se refiere de acuerdo a la estructura de la organización, sirven para una evacuación fácil y segura. Y en el procedimiento para la evacuación se describen los pasos para una evacuación segura antes, durante y después del incidente. El punto 9, en los procedimientos para la implementación del plan de emergencias, pues nos indica los sistemas de señalización de acuerdo a la normativa vigente
ISO 3864 menciona las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de encuentro. Las señales acústicas deben ser superiores al ruido ambiental y están señaladas con un pictograma de color verde con fondo blanco. También vemos los carteles informativos que nos indican las señales de advertencia, peligros de incendio, ejemplo, ¿no? Riesgos de alta temperatura, y el pictograma es negro sobre fondo amarillo. También están las señales de prohibición, que son de forma redondeada con pictogramas negros sobre un fondo blanco y una banda roja atravesando el pictograma. Indican la prohibición de usar. En este caso, en este ejemplo, se dice prohibido fumar. Las señales relativas a los equipos contra incendios. Aquí en este caso está marcado un extintor. Igual son en fondo blanco, perdón, en fondo rojo con el pictograma de color blanco. Las señales de obligación son señales que nos obligan a, ejemplo, a usar el uso de guantes, de un casco, de audífonos, con la intención de la protección. Lo que refiere a la capacitación, se refiere a la capacitación constante de los brigadistas para una adecuada intervención. Prácticas y simulacros es una situación que corresponde a una simulación de una emergencia. Se deben realizar dentro de la estructura organizacional con el fin de conocer las dificultades que se podrían generar en un evento real, mejorando la capacidad de respuesta y también corregir ciertos procedimientos. Y por último, pues las firmas y sellos de responsabilidad. Aquí, pues es importante que el representante legal de la empresa, pues también tenga cierto grado de responsabilidad, ya que por medio de la normativa, pues el Estado le obliga a que se cree ese plan de emergencias. La elaboración, que debe ser elaborado por un técnico en seguridad e higiene en el trabajo. La revisión también debe ser por otra persona y la aprobación y aplicación del plan. Ahora, ¿qué es un plan de contingencia? El plan de emergencia y el plan de contingencia casi no tienen mucha diferencia porque los dos se enfocan a los factores de riesgo y los procedimientos a seguir. El plan de contingencia es el conjunto de normas y procedimientos generales basados en el análisis de la vulnerabilidad con base a un tipo determinado de riesgo. No es así como el plan de emergencias, que es un plan elaborado en base a muchos factores de riesgo que pueden presentarse en una empresa. Entonces, este plan se lo elabora para hacer frente a un tipo determinado de riesgo. Por ejemplo, un partido de fútbol, un concierto. La conformación de brigadas es un elemento fundamental que cada una de las organizaciones debe tener con la finalidad de generar una respuesta oportuna a cada una de las eventualidades a generarse dentro del sector industrial. Para la conformación de brigadas vamos a tener ciertas consideraciones. Y es importante que el tener brigadas conformadas dentro de una empresa tiene muchos beneficios, como las respuestas inmediatas ante eventualidades. Ya habíamos mencionado también sobre la capacidad de respuestas. Esto se refiere al tiempo. El tiempo de una respuesta de respuesta ante un evento es muy importante. Y también aumenta el porcentaje de éxito y de las vidas salvadas, que es lo más importante, ¿no? En Ecuador, la legislación vigente, así como el Ministerio de Trabajo, no especifican las características de los brigadistas que deberían tener. Sin embargo, el Plan Preventivo de Amenazas Naturales y Riesgos Antrópicos es de cumplimiento obligatorio para todo tipo de empresas.
El perfil de los brigadistas. Entonces, como se había mencionado que la normativa ecuatoriana no nos indica qué perfil debería tener, pues se recomienda dentro de la empresa seleccionar a personas que reúnan condiciones mentales, emocionales y físicas que puedan considerarse hábiles para servir dentro de una brigada. También se puede hacer una selección de brigadistas con diferentes tipos de evaluaciones médicas, de aptitud física y psicológica. Entonces se realizan exámenes ocupacionales que son solicitados por el médico y con el apoyo del mismo se puede determinar la condición médica del trabajador. Exámenes de audiometría, la medición de la capacidad del oído, vibraciones y sonidos. Optometría para conocer la percepción visual, un rayos X de estándar de tórax, que se muestran en las imágenes del corazón, pulmones, vías respiratorias, vasos sanguíneos, huesos de columna y tórax. También se puede realizar un auscultamiento físico, que consiste en una observación por parte del médico ocupacional del estado físico del trabajador para conocer si existen heridas, cicatrices, condiciones que le impidan al trabajador el uso de algún tipo de EPP o la conformación dentro de una brigada. La densitometría ósea permite medir la cantidad de calcio presente en el hueso. ¿Para qué se hacen este tipo de exámenes? Para seleccionar al personal más adecuado o idóneo de acuerdo a sus capacidades, fortalezas, para poder representar o poder ser una ayuda dentro de los diferentes tipos de brigadas. Los tipos de brigada que la legislación ecuatoriana mediante el sistema informático del Ministerio de Trabajo, el SUT, Sistema Único de Trabajo, pues nos permite registrar 4 tipos de brigadas, que son la brigada de evacuación, la brigada de primeros auxilios, la brigada de prevención y combate de incendios y la brigada de comunicación. Esta es una obligación, como habíamos mencionado, del empleador, el registro de estas brigadas y los jefes de brigada y el personal que está incluido dentro de cada brigada. Las características del jefe de brigadas. La misión de un jefe de brigadas es de mantener la brigada preparada para intervenir en cualquier emergencia que se presente dentro del lugar de trabajo. Las funciones son planear la organización de la brigada, trazar planes de acción, proveer lo conveniente para el entrenamiento y capacitación, asignar tareas y responsabilidades a cada miembro de la brigada, coordinar las operaciones durante las emergencias y motivar y mantener en alto la moral de la brigada. Los colores que están definidos para la identificación de los brigadistas son, para la brigada de evacuación, el color naranja; para la brigada de primeros auxilios, el color blanco; para la brigada de combate, prevención de incendios, el color rojo; y la brigada de comunicación, el color verde. Ahora vamos a revisar cada una de las brigadas. La brigada de evacuación y rescate realiza un conjunto de acciones y procedimientos para establecer una distancia entre la fuente del riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de estas a través de las rutas seguras. Las rutas seguras que ya deben de haber estado dentro del plan previamente identificadas y en conocimiento de todo el personal que trabaja en esa organización. La dotación del personal. Los brigadistas deben utilizar los mismos elementos de protección que usen los empleados del área afectada, es decir, y los específicos para su función de brigadista. Es decir, pueden ser chalecos, casco protector, lámparas, un silbato, el carnet de identificación, un medio de comunicación, puede ser manos libres, un celular y un botiquín de primeros auxilios.
Los procedimientos para una evacuación. Activar el sistema de alarma a través de los pulsadores si es que lo tuviera. O si no, como ya se mencionó, puede ser a viva voz, con un grito de auxilio o con altavoces. Comunicar a emergencias. Si es que es posible, desconectar los aparatos eléctricos que se estén a su cargo, solo si fuera posible, para evitar, si fuera el caso de un sismo, pues un choque eléctrico o que éste pueda provocar un incendio. Utilice las vías de evacuación señaladas y descritas dentro del plan. Verifique que las puertas no estén calientes antes de abrirlas. Si usted necesita movilizarse o abrir una puerta para poder llegar a la salida, pues verifique que las puertas no estén calientes porque al otro lado puede estarse provocando un incendio. Cierre las puertas que haya atravesado, pero sí, déjela cerrando, pero sin seguro. ¿Por qué sin seguro? Porque van a entrar posteriormente los organismos de socorro, como pueden ser los bomberos, y les van a impedir el paso si es que las ponen con seguro. Entonces es más fácil cerrar para impedir que el incendio se propague, pero sin seguro para que los bomberos puedan tener acceso. No utilizar ascensores, esto sí es muy importante porque puede haber cortos de energía y podrían quedarse atrapados dentro del ascensor. Si es posible, nunca subir hacia una a una planta superior porque podría provocar asfixia o el incendio se va propagando desde la parte inferior hacia la parte superior. Entonces hay que ir hacia abajo. ¿Y de qué manera? Agachados y gateando. Si se le encienden las ropas, no corra, hay que tenderse al suelo y echarse a rodar. Si quedara atrapado, cerrar todas las puertas y por las ventanas tratar de buscar ayuda o pedir auxilio. Y también es importante tapar las rendijas por donde penetra el humo. ¿Para qué? Para evitar un riesgo de asfixia. No perder el tiempo buscando objetos personales, que se me olvidó el teléfono o la cartera o nada importante. Si se da la alarma de evacuación, pues es importante salir, no hay que regresar. Diríjase al punto de encuentro que ya igual debe estar señalado y se debe reconocer cuando uno se hace las simulaciones o los simulacros. Ayudar a los niños a salir, a los ancianos, a los minusválidos y a las mujeres que son prioridad. Y no vuelva ni permita el regreso al centro de trabajo de ninguna persona hasta que el oficial de comunicación o la brigada de comunicación pues se hayan restablecido y se haya controlado todo la emergencia. La brigada de primeros auxilios pues el objetivo es prevenir, implementar y dar atenciones prehospitalarias inmediatas, adecuadas y provisionales a las personas que han sufrido un accidente, estén lesionadas o por producto de alguna enfermedad, evitando así complicaciones físicas y psicológicas con el objeto de ayudar a la recuperación. También cumplen con asegurar el traslado de los accidentados a un centro de atención médica. ¿Cuáles son las funciones de las brigadas de primeros auxilios? Programar actividades de capacitación sobre primeros auxilios, rescate, atención física y emocional. Coordinar el apoyo a otras brigadas en sus actividades. Recuerden que un brigadista puede colaborar a otras brigadas. También identificar y mejorar los recursos disponibles para atender a las personas que requieran primeros auxilios durante una situación de emergencia. Contar con un botiquín completo en el centro y si fuera posible en cada área donde lo amerite. Organizar actividades de rescate en los simulacros. Coordinar con los organismos de socorro de la comunidad, bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja,
para dar atención a las víctimas en caso de ser necesario, retirar a los curiosos que obstruyen la atención a los lesionados, dar información a los organismos de socorro para el rescate de las personas atrapadas o que se encuentren en inminente peligro. Y por último, elaborar informes sobre el evento. La Brigada de Prevención y contra Incendios pretende proteger la vida y la salud de las personas, así como la de los bienes de la empresa, a través de la ejecución de un proceso rápido, ordenado y seguro que aleje a las personas, funcionarios y visitantes de la zona de peligro. La Brigada contra Incendios debe contar con el equipamiento básico para responder en caso de un incendio. Sería un extintor, un gabinete contra incendios, dependiendo de la estructura física de la empresa. También mejorar los recursos disponibles para combatir el fuego. Sería importante estar actualizado con recursos o adquirir recursos que no causen tanto daño una vez que se realice el control del conato de incendio o de la emergencia. Ejemplo, pues se podría reemplazar los extintores de polvo químico seco por extintores de dióxido de carbono que no causan daño al material donde se está siendo aplicado. También cumple la función de coordinar y apoyar a otras brigadas en sus actividades, adquirir nuevas técnicas para prevenir y combatir incendios, utilizar las técnicas y recursos que se tengan a disposición para extinguir el fuego, realizar inspecciones periódicas en la institución, revisar los riesgos y los recursos, tanto humanos como materiales, para la prevención y control de incendios. Menciona el mantenimiento, tienen que estar en buen estado, tienen que estar cargados los extintores, tienen que estar funcionando las tomas de agua. Entonces, de eso también se encargan, de realizar unas inspecciones periódicas. Coordinar con el cuerpo de bomberos de la localidad para que les brinden charlas, campañas sobre prevención, medidas de autoprotección y combate de incendios dirigidas a los trabajadores de la organización. Y también elaborar informes sobre el evento. La Brigada de Comunicación se encarga de transformar toda la incertidumbre y la comunicación reactiva que está desordenada en una gestión organizada y proactiva que asegure las mejores condiciones dentro de la comunicación para las personas que están involucradas en caso de un evento adverso. Entonces, ellas se encargan, la brigada de comunicación, de apoyar al puesto de mando, al jefe de brigadas, mantener contacto con el coordinador, registrar los eventos en una bitácora de emergencia, concentrar la información disponible de los jefes de brigada, verificar datos en caso de que existan dudas, transmitir el decreto del fin de la emergencia, avisar a los familiares de las víctimas que han sido atendidas o que están siendo trasladadas a algún centro de salud, intervenir en el levantamiento del acta y redactar el informe final para el vocero oficial, quien se encargará de compartir esa información a los medios de comunicación, etc. Finalmente, vamos a poder observar cuáles son los equipos de protección personal a tener dentro del sector organizacional para de este modo poder generar una respuesta oportuna frente a las diferentes eventualidades. Equipos de protección personal, EPPS, o EPI, que son los equipos de protección individual, son pues elementos de protección individuales del trabajador, muy extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende en gran parte de la correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo. Las características principales de los EPIs o EPPs tienen que ser de uso individual y exclusivo. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de contaminación por agentes biológicos.
Asimismo, se ajustarán a las características anatómicas de cada usuario. Es importante que el equipo se ajuste al usuario, no el usuario al equipo. Entonces, para tener la comodidad y la seguridad para un trabajo. Los trabajadores deben conocer las características de los equipos que reciben. Es decir, como son equipos que cumplen ciertas normativas, se deben dar a conocer cuáles son las características de ese equipo. Si es resistente al fuego, si permite el derrame de algún material, si es que ciertas características, si es que le protege de la radiación ultravioleta, etcétera. Entonces es importante que se conozcan las características o se lean los manuales y no se los desechen, como se suele hacer. Además, deben recibir el mantenimiento correspondiente. Este debe hacérselo por una persona autorizada. Como se ha mencionado, a veces se tratan también de equipos de protección que son muy costosos, que necesitan de una persona o un técnico que sepa para poder realizar el mantenimiento correspondiente. Pero no se olviden de que deben de realizarse ese mantenimiento para así aumentar la vida útil del equipo y que cumpla con todas las características pues, para el que fue diseñado. Deben almacenarse en las condiciones apropiadas y revisarse antes y después de cada uso. Entonces es importante que no se los tenga expuestos o no se los tenga botados, amontonados o arrumados en el que puedan pues provocarse algún daño y pues no vayan a funcionar o a proteger de una manera adecuada. Puede ser un casco con las correas que no estén bien sujetas o que estén flojas o que estén expuestas, yo que sé, a algún agente químico que impida que la resistencia que tienen para sujetar pues se mantenga. Los tipos de equipos de protección existen muchísimos y se clasifican en protectores de la cabeza, o los cascos, protectores de oído, puede ser tapones de oído, ya sea directamente en el oído, con unos tapones de esponja, o si no, pueden ser con unos tipo auriculares como diadema. Los protectores de los ojos y de la cara, que pueden ser mascarillas, eh, gafas de seguridad, monogafas, con diferentes condiciones de acuerdo a la actividad que se esté desempeñando. Protecciones de las vías respiratorias, ya pueden ser mascarillas, mascarillas de protección biológica, mascarillas contra polvo, mascarillas contra sustancias peligrosas, etcétera. Protectores de manos y brazos. Es importante que en toda actividad pues se haga una valoración para poder ver cuál es el equipo de protección adecuado para el trabajo que se está realizando y qué material es el que puede resistir o disminuir las consecuencias en el caso de que se presente algún evento. Los protectores de pies y piernas también. Aquí hay botas con punta de acero, con planta de acero, dependiendo todo de la actividad. Los protectores de la piel, protectores del tronco y el abdomen y los protección total del cuerpo. Sí, aquí podría mencionarse un equipo para el manejo de sustancias o materiales peligrosos. Le protege totalmente al cuerpo de que se presente algún contacto con el químico.